Buenas tardes, gracias a todos por venir. Este es un encuentro organizado por UTEDIC, en donde vamos a hablar de libros y estamos con Luciano Olivera, autor de Aspirinas y Caramelos y Largavistas. Acá van a ir pasando títulos y títulos de libros que Luciano va a recomendar y también va a estar ahí la portada de tu libro. Luciano, gracias por venir al Auditorio de Grandes Libros. No, muchas gracias por la invitación a ustedes y a UTEDIC, claro. Eh, ¿Cómo viene Largavistas? Cómo viene este experimento literario de contar tu historia, de recuperar tus 10 años, tus 8 años, en dos libros distintos, pero muy cercanos? Casi que este podría ser como una especie de precuela de Aspirinas y Caramelos. ¿Cómo viene Largavistas en general y cómo viene en tu forma de escribir? Mirá, yo creo que Largavistas viene muy bien. La verdad que yo estoy súper contento. Tuvo un excelente lanzamiento. Y todo lo que me llega de Largavistas, de la gente que lo compra y que lo lee, que por suerte es bastante, es súper agradable. Me parece, un espíritu más infantil que Aspirinas y Caramelos. Aspirinas y Caramelos, si bien recreaba un momento de la infancia, está escrito, si querés, desde un hombre grande que recuerda. Y y Largavistas, que también tiene eso, tiene otra voz, además, que es la del nene de 10 años, que escribe. Intenté que fuese así, como un nene de 10 años, que es un trabajo un poco más difícil. Pero a mí me divirtió mucho, me gustó sumergirme en esa. Me puse a investigar, a escuchar a chicos, hijos de amigos, recordar cómo hablaba mi hija. Ensayé mucho eso, ese circuito de palabras de los nenes que hablan un poco más, con menos palabras por ahí, pero mucho más concretos. Los chicos hablan más rápido, un poquito más atolondrados, les cuesta un poco más cerrar la idea, pero cuando la cierran son geniales, ¿no? Te dicen, son maestros de sentido común. Entonces, bueno, yo traté de encontrar eso en la escritura de Largavistas así que me parece que como venir creo que es un crecimiento. Yo lo siento como un crecimiento. em, y bueno, también me dispara el hacia dónde, ¿no? Me parece que todos nosotros, en general, tenemos una cosa bastante inquieta. Yo la tengo, ¿va? De hacia dónde ir, que por supuesto todavía estoy saboreando mucho Largavistas en este momento. Me gusta mucho difundirlo, hablar de él, compartir con los lectores que lo leen. Pero bueno, es un experimento sobre la memoria, efectivamente. Y yo a veces siento que todavía, aunque parezca loco porque ya llevo 2 libros al respecto, que todavía hay un poco más por ahí para contar de algunas cosas, donde poner el foco, digamos, donde poner los Largavistas en este caso. Es que Largavistas surge cuando terminado Aspirinas y Caramelos te diste cuenta que todavía tenías para contar. La verdad que fue casi fue inmediato. O sea, yo publiqué Aspirinas y Caramelos en sus 2 ediciones, la primera más independiente, la segunda de Tusquets, y apenas lo terminé. eh, ¿Los mismos libros o hay no modificaciones? exactamente, primero están ordenados de modo diferente y segundo, en la reedición hay un 30% más de material que en el primero. Había una razón bastante física al respecto. Yo había cuidado mucho a mamá en la primera edición de Aspirinas y Caramelos, porque todavía lo podía leer y en la segunda ya no. Y bueno, fui un poco, si querés, más crudo con esa parte que me faltaba de todo lo que rodeó a la pérdida de papá, digamos, ¿no? Que fue y si querés, una disolución familiar bastante, a veces se me escapa decir trágica, no sé si es para tanto, pero bueno, fuerte, que a mí me marcó mucho. Em, y en definitiva, cuando yo lo termino, encuentro que había una parte que no había podido expresar, contar del todo en Aspirinas y Caramelos, que era la normalidad de la familia. ¿Qué pasa con una? Yo había partido desde la base en Aspirinas y Caramelos de que yo era hijo de una familia cuyo padre había muerto cuando yo tenía 12, casi 13 años, yendo a ver a Independiente a la cancha. Y a partir de ahí mi mente estaba, si querés, en un estado catártico de tragedia, digamos. Pero yo antes de eso tuve una familia normal. Normal en el sentido, digo, de papá, mamá, mi hermana mayor, que después nació mi hermana menor. Digo, ¿qué pasaba antes de ese momento tan trágico? Y me fui a buscar un poquito para ahí atrás. Y encontré un verano iniciático en Colonia. Mamá es uruguaya, entonces nos íbamos mucho a Colonia. Y conté un verano. ¿Abú estaba allá o está No, acá? Abú está acá, estaba acá, era Abú es uno un. de los personajes de Largavistas, que Sí. si no recuerdo mal es un tío Claro, tuyo. es un tío abuelo, como Ujú. mis abuelos estaban muertos. Abú, que era un tío abuelo grande, de edad, de diferencia de edad, tomaba el papel de abuelo, ¿no?
Y era un tipo muy especial, no quería a nadie, la mujer era hincha de Boca, fanática, lo odiaba el fútbol, la mujer votaba Cámpora, lo odiaba el peronismo, pero además odiaba toda la política en su conjunto, se peleaba con todos los vecinos del edificio, era un cabrón total. De pueblo, había nacido el 9 de julio en 1890 y pico, tipo grande de verdad, y se había creado entre caballos, era ingeniero agrónomo, y conmigo tenía una cosa es algo así como el primer nieto, digamos, ¿no? Y a mí me adoraba, y yo también mucho a él. Entonces teníamos un código muy especial. Yo qué sé, por ejemplo, esas cosas, viste, que pasaban por lo menos cuando yo era chico, no sé, de repente a las 7 de la tarde más o menos empezaba Bonanza, ¿no? Lo pasaba algún canal, no recuerdo cuál. Entonces él, antes de que arrancara Bonanza, abría un cajoncito que tenía de un mueble de madera, sacaba dos copitas así chiquitas, me servía un poquito de Fernet a mí y un poquito a él, yo tenía 8 años, ¿eh? Nos tomábamos un poquito de Fernet porque decía que era digestivo y veíamos Bonanza juntos, ¿no? Y después por ahí nos íbamos a dormir porque él además no dormía con la mujer, dormía en camas separadas, en cuartos separados. Entonces yo me iba y me metía en ese mundo de su habitación, que era la de un ingeniero agrónomo, donde tenía, por ejemplo, una caja llena de insectos disecados, o láminas de caballos por todos lados. Entonces él me iba contando, mirá, a veces este es un malacar, este es una alazán, este es todo Y para mí era ir a un mundo que era nuestro, era él y yo, nada más, no se metía nadie más. Y era muy mágico. Eso es Abú el que me dio los largavistas en el libro. Hay un autor que se llama Sebastián Robles, que sacó por una editorial independiente, Pánico el Pánico, Sí, un claro. libro que se llama Nuestros años felices Ujú. o Los años felices, que habla sobre la década del 90. Ajá. Y el libro salió, si no recuerdo mal, pongamos 2008, 2009, cuando la década del 90 estaba puesta siempre en cuestión por el menemismo, por lo que había Sí. salido de la política, y él le puso con un poco esa impronta, un poco de pinchar, los años felices. Ujú. Larga Vistas también cuenta una historia, o mejor dicho, está en un contexto en donde la política argentina, la situación argentina estaba atravesada por un hecho violento, había una discusión muy violenta entre militantes, entre el gobierno que tuvo un estado genocida, Ujú. pero Larga Vistas no se queda ahí, se queda recuperando un pasado familiar de felicidad, Ujú. como si pudiese demostrar que la historia mínima, la historia personal, también tenía resquicios de felicidad. Claro, claro. Tal cual, los 70 están ambientados o sea, está ambientado en los 70 de Argentina y de Uruguay. En la revista se cuenta, por ejemplo, en un capítulo una cosa que yo tenía un tío, de parte de mamá en este caso, que estaba preso, año 77, supongo yo, una cosa por el estilo. La mitad de la familia decía que estaba preso por chorro y la otra mitad decía que estaba preso por Tupamaro. Tupamaro, o sea, los montoneros, digamos, uruguayos, ¿no? Por decir alguna, digamos, la guerrilla, si querés uruguayo, porque la guerrilla es una palabra espantosa. Em, la mitad de la familia que decía que estaba preso por chorro, lo decía porque les daba vergüenza que fuera Tupamaro. ¿Sí? O sea, era mejor ser chorro que ser Tupamaro. Y la mitad de la familia que decía que estaba preso por Tupamaro prefería que estuviese preso por cuestiones ideológicas que por ser chorro. Entonces eran dos mitades bastante irreconciliables de la familia. Mamá lo iba a ver, no recuerdo yo la verdad si mamá tenía una posición al respecto de que era mejor, pero sí que iba a verlo y le llevaba, hacía unas tortas, cocinaba unas tortas y adentro de las tortas le llevaba a veces alguna cosa para que los guardiacárceles no veían. Por ejemplo, un disco. Una vez yo cuento en un capítulo una torta bastante grande que hace una tía mía que vivía en Uruguay para que mamá le llevara a mi tío preso. Y adentro, después a la noche yo me entero cuando mamá conversa con papá que le había llevado un disco de Citarrosa para que lo escucharan, que además lo ponían los guardiacárceles porque lo escuchaban juntos, ¿no? Muy curiosa la historia que no había tanta separación cultural, digamos, ¿no? Además, sí, bueno, Citarrosa era un héroe para todos, pero un héroe más bien de izquierdas, digamos, ¿no? Y sin embargo los A guardiacárceles lo desalambrar, escuchaban a ¿no? desalambrar. Claro. Y mamá se lo escondía y lo llevaba escondido adentro de la torta. Yo trato, pero la verdad es que no me lo impuse. O sea, no es que digo, a ver cómo hago para. Yo cuento la historia de un chico a los 10 años en los 70. Cuando yo tenía esa edad, las balas por ahí pasaban por arriba o el conflicto ideológico era fuertísimo, violentísimo, previo o ya dictaduras en los dos países. Pero yo tenía 10 años. Entonces, se, se siente el ruido alrededor en el libro de que algo pasa.
A veces aparece, por ejemplo, esta reflexión o esto que ve el nene asombrado y escucha la charla después de los padres diciendo, pero bueno, le llevaste el disco y donde escucharon Citarrosa. Pero es un nene de 10 años, no entiende y no... A mí me parece que es un poco tramposo ponerse en el lugar hoy, decir, no, levantar la bandera. Ojo, si me voy a poner a recordar y a verlo desde la óptica de hoy, pues está bien. Pero si voy a hablar con la voz de un nene de 10 años, no me puedo hacer el indignado o enojado por tal o cual postura política o que sabía. Mentira, no sabía. El fútbol es otro tema que recorren los dos libros. Especialmente en Aspirinas y Caramelos le da como la impronta. Si no recuerdo mal, hay un capítulo que era ¿En Lanús éramos campeones? ¿Algo por el estilo? A la altura de Lanús éramos millonarios. Ah, Es el título. ahí está, Por el PRODE. por el PRODE. Sí. Digo, el deporte te convocaba con tu viejo, pero hoy por hoy sigue siendo el tema que te atraviesa. A mí me encanta. Yo soy primero que lo practico mucho. Yo hago mucho deporte porque me encanta la cuestión, sobre todo, de convocatoria de amigos del deporte, ¿no? Yo soy feliz. Yo esta noche juego al fútbol y estoy viendo si llueve o no llueve, y aunque llueva voy a ir igual porque me gusta mucho, pero sobre todo me gusta la banda de amigos. Y que me parece que no hay nada más igualador en términos de cantidad de amigos y de pasarla bien con gente que por ahí en otras instancias vos no te juntarías, que una pelota rodando y unos señores un tanto entrados en años corriendo atrás o unos nenes, no importa. Me gusta. Me gusta mucho ir a ver deporte, en particular el fútbol, lo siento como un espectáculo que me hace sentir por un rato parte de lo único que yo me permito como fanatismo, digamos, ¿no? Excepto en el fútbol yo no tengo otro fanatismo, si es más bien los desprecio, te diría. Pero es una carrera política también. Tuve, ya no. Pero no eras no eras un radical en todo caso. Era alfonsinista, en todo caso, que es un poco más... Sí, yo me enamoré de chiquito de Alfonsín. A los 14 años fui a la plaza, al obelisco, vivía cerca en el acto ese, lo escuché, y a partir de ese momento era y lo soy, digamos, para mí Alfonsín fue uno de los grandes líderes que tuvo este país, valiente, decidido, muy convencido de que, o muy seguro de que había cosas que no podía hacer y que no tenía que hacer, y eso no le impidió, no lo hizo ser un fracasado, digamos, ¿no? Este país es muy difícil. Sí, claro, claro. Pero además un tipo que siempre puso las ideas por delante de la personalidad. ¿Estás haciendo la peli? Sí, estamos haciendo una película con guión de Claudia Piñeiro sobre la vida de Alfonsín. Sí, muy metidos en eso. Hacer cine es algo muy difícil en la Argentina. Es una película muy grande, de ficción, 100% ficción, no es un documental. Así que va lento, pero seguro, va. Pero digo, el deporte para mí es pasión y es algo que me gusta mucho. Y cuando yo escribo, también me pasa que me sale con mucha naturalidad alguna referencia. Que en Aspirinas y Caramelos es parte muy fundante del libro. Porque porque cuenta esta historia con papá. De hecho, el libro se llama Aspirinas y Caramelos porque papá me traía un caramelo y me decía, ¿te gustó? Sí, te lo manda el señor Independiente. Y un tiempo después me traía una cosa redonda blanca, yo me la ponía en la boca y no me gustaba y me decía, ¿qué no te gusta? No, esa te la manda el señor Racing, era una aspirina, ¿no? Entonces, bueno, y como papá era un tipo bastante chapado a la antigua, que me tenía, digamos, que me hacía crecer, no digo con rigor, pero sí con cierta cosa de preocupación por mi conocimiento. No sé, por ejemplo, me enseñaba a jugar al ajedrez, pero me ganaba. ¿No? El primer día que yo le gané, que supongo que le gané de verdad, sentí una especie de haberle ganado no sé, a Kasparov, digamos, ¿no? Porque no me dejaba ganar nunca. Pero digo, era un tipo, me daba a leer un libro, y después me esperaba para preguntarme a ver qué me había parecido el libro, digamos, no era que... Era un tipo que tenía esa formación un tanto dura, clásica, y a la vez eso también lo hacía un poco severo, lejano, sobre todo, ¿no? Único momento en el que se transformaba era cuando jugaba Independiente, que se ponía una capa roja, un gorro tipo de cuatro puntas, un nariguero, era más narigón que yo, y siempre decía que tenía frío por la nariz, que sentía mucho frío. Entonces mamá le había tejido un cobertor de lana, ¿sí?, de la nariz, que se ataba con 2 hilitos
atrás, dos lanitas, digamos, rojo. Eso no lo encontrás en el libro. En el libro está una partecita así, el nariguero aparece en un cuento que se llama, hace referencia a la obra de teatro, Dios, no me sale, a Cyrano de Bergerac, sí, por Narigón. Entonces, bueno, papá se transformaba en ese personaje cuando jugaba Independiente. Si jugábamos por la tele, porque no jugábamos de afuera, embanderaba la casa. Y entonces yo quería que jugara el rojo para ver a ese papá. Y cuando hacíamos un gol me abrazaba. Entonces, bueno, imagínate que el nene le gustaba que pasara eso. Me aparece todo el tiempo. En Largavistas aparece la referencia a Boneco, el perro que era la mascota de Independiente. Era un perro fantástico que se paraba en dos patas y le llevaba el banderín a los rivales antes de que empezara el partido. Salía en la tele, era el perro de un brasileño bastante trucho, Lolo se llamaba, que andaba por la tele llevando al perro haciendo atracciones, porque le habían enseñado trucos, digamos, ¿no? Y era la mascota de Independiente. Lo llevó Independiente para ver si si hacía algo. El primer partido que lo lleva, Independiente le gana a Racing 1-0, y empezó como, bueno, el perro nos trajo suerte, y se fue quedando el perro y empezó a salir a la cancha con el equipo, y pasó una cosa muy, muy loca, que está contada en el libro, que Independiente tenía compromisos internacionales, o sobre todo amistosos, y cuando firmaban el contrato, como el perro salía en una tira en una novela que no me acuerdo el nombre ahora, pero que se veía en Latinoamérica, cuando firmaban contrato para llevar Independiente, en algunos países pedían además que fuera Boneco, porque los chicos iban a la cancha a ver a Boneco, ver la atracción. Entonces, dormía con Bertoni en la habitación, en la concentración, lo habían adoptado ya, ¿no? Los jugadores. Y yo cuando iba a la cancha de chico, la verdad es que muchas veces me descubría viendo más a Boneco que al partido, que era chiquito, por ahí el fútbol todavía no lo entendía del todo, veía el espectáculo, la cancha iluminada, el verde ese maravilloso, el equipo rojo que me daba orgullo, papá hablando con otros periodistas, y entonces yo decía qué importante mi papá, pero la verdad es que lo que yo recuerdo es pararme en la platea, así, para ver dónde estaba Boneco, digamos, ¿no? Que yo me lo acordaba como un ovejero grandote, peludo, maravilloso, y después cuando vi fotos de grande era un Cusco bastante distinto a lo que yo me recordaba. Pero entonces el libro está dedicado a Boneco, y como en el libro aparecen mucho los perros, porque tiene mucho que ver con la historia del protagonista, hay un capítulo entero dedicado, que es Boneco, ¿no? La invitación a Luciano era para hablar de sus libros, pero también era para escuchar sus recomendaciones sobre libros de deportes. Tengo la lengua como trabada. Y vos decís que sos fanático en el fútbol, o que solamente sos fanático en el fútbol, es un poco de Independiente, pero uno de los libros que recomendás es Academia Carajo. Sí, de las aspirinas, digamos. Lo que pasa que, a ver, hay un par de cosas por las cuales lo recomiendo. La primera, sin duda, es porque lo escribe Alejandro Wall, que escribe muy bien. Entonces, ya que los primos le faltan algunas cosas, digamos, lo que no le faltan son buenos escritores, los tienen, Hernán Casiari, pero Alejandro Wall, que es el autor de un libro que se llama Academia Carajo, escribe increíble. Lo pueden leer en Tiempo Argentino, en El Gráfico, y hace un libro que yo lo leí interesado, porque me interesaba ver cómo se contaba la historia desde el otro lado, ¿no? Y bueno, y narra muy bien esta cosa de este complejo que le quedó a Racing de tantos años de no salir campeón y de sufrir, digamos, de venir siendo como, si querés, sufrir el bullying del resto, en especial de los Independientes, ¿no? Le cantábamos los feliz cumpleaños, le contábamos hasta los 30 y pico. Claro. Todas las canchas. En las canchas se cantaba 1, 2, 3, 4, 5, cuando llegaba al 35 era que lo cumpla feliz, que lo cumpla esa academia. Porque eran los años que no habían salido campeones. Sí, la pasaron mal, y ellos hicieron de eso una fortaleza también, ¿no? Una fortaleza en el sentido de la hinchada que igual acompaña a pesar de el no salir campeón. Y también cuenta en Academia Carajo el cambio que se produce a partir de que esto termina en el 2001 cuando salen campeones. Y a mí me parece que está bien, y es una linda pintura de barrio también, ¿no? Muy bien narrada por Alejandro, así que lo puse sin ningún complejo, porque Fontana Rosa decía que si había gente que era de Newell's no tenía la culpa, y que bueno, y decía, bueno, es la gente que tiene ese problema, ¿no? Entonces yo cuando lo veo a Alejandro digo, bueno, vos tenés ese problema, el resto lo haces muy bien, por ejemplo, escribir. Hablás de los buenos escritores de Racing, pero también en la lista de 10 seleccionados hay un muy buen escritor de Independiente, que es Eduardo Saccheri. Claro. Que vos recomendás Ser feliz era esto. Claro. Sí, bueno, Eduardo, pues, honestamente yo podría recomendar todos los libros, ¿no? Me parece una de las grandes plumas argentinas. Y
no está acá, pero otra de las grandes plumas argentinas, que también es independiente, es Claudia Piñeiro. Yo siempre digo que nosotros tenemos a Bocchini y Bertoni, ¿no? En ese sentido. Ser feliz era esto es una belleza. Es un libro de Eduardo. No es futbolero ese libro. Es un libro que recupera la historia de un padre. Me parece súper interesante también para este día, ¿no? Tan especial de donde se está debatiendo la ley, la posible ley o no de interrupción voluntaria del embarazo, digo, porque en definitiva es la historia de un padre que encuentra unos años después, como 16 años después, a una hija que no conocía. Y es esa historia, ¿sí? Ambientada en la costa bonaerense, donde había nacido esta chica, y la relación que se establece a partir de... La chica se toma un colectivo a Buenos Aires y le toca el timbre y le dice, vos sos tal y yo soy tu hija. Y ahí empieza la historia. Y el padre al principio toma de entrada el compromiso de ser padre, pero está incómodo, ¿no? Incómodo en el sentido de, se va a tomar un café a charlar con esta chica a ver qué pasa. Y es muy lindo el juego son una chica casi nena y un adulto, y la transferencia que se da entre la adultez de la nena y la incomodidad un tanto infantil del adulto que se encuentra en esa situación descolocada, ¿no? La adulta es la nena. Y en algún momento cuando esas dos vías que parecen ir en paralelo y que no se van a juntar nunca se encuentran en el cariño y en la reconstrucción de la historia, el personaje dice ser feliz era esto, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que en buena parte, si eso no es la felicidad, se le parece mucho, ¿no? Siguiendo por el lado del fútbol, está Andrés Burgo aquí en la lista. Sí. Nosotros hicimos una charla en la Feria del Libro con Andrés y con vos. Ujú. Andrés había escrito el libro sobre River. Claro. Y acá seleccionaste el libro El Partido. Claro. Andrés hincha de River, periodista, maestro de la crónica, y tiene un libro que a mí me impactó muchísimo, se llama El Partido, y uno lo primero, es un libro bastante, digo así porque digo, es un libro ancho. Además es compañero de colección, ¿no? Porque salió por... Salió por Tusquets, lo que salió por pasa que Tusquets. en la colección, no en Andanzas, que es la de No la de ficción, ficción. sino en la de crónicas, pero sí, es de Tusquets. Y es un libro que es sobre un partido, que es el partido que Argentina le gana a Inglaterra con el gol de Maradona maravilloso y con los dos goles de Maradona, el de la mano de Dios y el mejor gol de la historia. Y uno en principio, lo primero que piensa es cómo se puede escribir un libro entero, largo, sobre un partido que dura 90 minutos. Que hay tanto para contar. En principio uno dice, no hay. Es increíble. Es increíble el trabajo de investigación de Andrés y además el modo de narrarlo. Y además lo más importante es que te das cuenta la cantidad de cosas que pueden salir a partir de un milímetro de información, ¿no? A veces uno, en el vértigo, en la velocidad en la que vivimos, se nos pasan cosas todo el tiempo y si uno se pone a desmenuzarlas, hay páginas y páginas y páginas para escribir muy interesantes detrás de todo de eso que consumiste en un segundo. Andrés lo hace magistralmente en El Partido. Uno cree que sabe todo de ese partido. ¿La tapa no está Valdano en la tapa, además? Creo que... Eso no me acuerdo, es la tapa naranja de Tusquets, puede ser. Valdano aparece mucho en el libro, como es uno de los grandes contadores de esa historia, Valdano siempre, ¿no? Valdano dice que una de las cosas que más lo indignó del gol de Maradona contra los ingleses es que él todo el tiempo iba corriendo al lado esperando que se la diera y que no se la da. Y que no es tanto que se indigna que no se la da, sino que Maradona en un momento, él va y le dice, Diego, yo te felicito, y Maradona le dice en un momento, vos sabés que me levanté la cabeza, te vi, pero me pareció que era mejor que siguiera. O sea, dice, encima tuvo el descaro de levantar la cabeza y mirarme en el medio de ese vértigo que va corriendo a una velocidad increíble haciendo el gol. Pedro Mayral dice que es como una metáfora del salvaje latinoamericano en contra de la urbanidad europea, ese gol de Maradona, que por eso nos impacta tanto. Bueno, algo de eso hay, y en el partido aparece una historia, es muy interesante, aparecen muchos testimonios de los ingleses que sufrieron ese gol. Por ejemplo, Gary Lineker, que fue el goleador de ese mundial y era el 9 de Inglaterra, un gran jugador. El 2-1. Él hace el del 2-1. Dice que él estaba del otro lado, claro, delantero estaba del otro lado, ¿no? De la cancha, estaba casi, pongámosle, más cerca del arco de Pumpido, de nuestro. Y que en un momento se da vuelta y empieza a ver el slalom, ¿no? Que empieza a hacer Maradona, y se queda mirando así, cuando termina el gol, le sale a aplaudir. Y que un compañero lo mira y dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, no,
Bueno, nada, ¿no? Esas cosas que de repente te pasan. Y hay otros que, en esa jugada, si uno la ve en detalle, que yo la vi 500.000 veces y muchos, ¿no? Porque la repiten todo el tiempo, hay una cosa que es muy impactante, que es que hay el segundo jugador que le sale, inglés que le sale, en el fútbol de hoy ese gol yo creo que no se hace, porque está a tiro de derribarlo. Si le hubiesen sacado una amarilla, quizás hasta una roja se hubiese sido más violento, pero el gol probablemente no se hubiese hecho. Capaz que Maradona lo eludía. Pero no lo hace. Y hay una discusión que se da en el libro y que después también viene algún documental al respecto de por qué no lo hace. Y el tipo más bien dice, pero ¿por qué lo voy a hacer? Si era full. ¿Yo por qué tengo que hacer full? ¿No? Es como si querés esto de la barbarie, yo no estoy muy de acuerdo en que ellos no sean bárbaros en muchas cosas también, ¿no? Con la historia que tienen, mamita querida. Pero de todos modos entiendo que había una cosa, igual que Shilton, por ejemplo, que nunca le perdonó a Maradona la mano, ¿no? Mientras que otros se las perdonaron y dicen, bueno, ya está, ya pasó. Incluso hay títulos de diarios ingleses que muchas veces hacen el chiste con la mano de Dios y ya pasó. Shilton dice, yo no se lo voy a perdonar nunca. Es una trampa que no estoy dispuesto a aceptar. Así que bueno, yo qué sé, hay un poco de eso, de esa, si querés, civilización y barbarie. A veces la barbarie le gana a la civilización y no está mal, ¿no? Entre las historias de fútbol hay un libro de Bernacchi, historias extraordinarias de fútbol, historias insólitas de fútbol. Sí, claro, de Luciano, sí. Es una recopilación de anécdotas de fútbol que yo leí cubriendo el Mundial 2014 en Brasil. Fui a cubrirlo para un programa de televisión que hago que se llama Mundo Leo, en ese caso lo hago como productor. Y antes de viajar, bueno, investigando, y yo dije, a ver, ¿qué más puedo que yo no conozca? Y en este libro seguro debe haber algo que no conozca. Bueno, casi nada, casi todo lo que está yo no lo conocía. Luciano Bernicchi es un recopilador los escribe bárbaro, son magnéticas, y es un recopilador de anécdotas de fútbol, no sé, de una precisión y tan insólitas, que él dice son las tantas insólitas anécdotas, tiene varios libros, pero este en particular es sobre fútbol, que vale la pena del principio al final, porque está lleno de esas anécdotas que son una mejor que la otra, ¿sí? Bueno, algo muy insólito es el libro Pelota de Papel. Digo, yo voy trayendo los títulos que vos seleccionaste, pero Pelota de Papel es un libro muy interesante porque escriben los jugadores de fútbol. Sí, sí. Pelota de Papel es un proyecto colectivo, sin fines de lucro, que ya va por el segundo libro, donde la idea es que, encabezado por Juanqui Jurado, Juan Sher... Muy buen tipo, Jurado. Jurado es un divino. Muy buen tipo. Todo ese equipo, la verdad, son una maravilla. Además le pone una garra tremenda, a este libro. Tremenda. Y no ven un mango, lo hacen por amor a la camiseta bueno, yo qué sé, a la literatura. Presentamos el libro en la feria, perdón que te interrumpa, pero sí. Para mí siempre fue llamativo porque presentamos el libro en la feria y Sorín viajó de Brasil para acompañar la presentación. Claro. Tal cual, bueno, Juanpi es uno de los grandes impulsores, sí. Hay gente muy importante que ha dado muchas manos en este libro, incluso algunos que lo hicieron anónimamente, ¿no? Que es muy interesante, pero lleva 2 ediciones, digo. Se trata de invitar a futbolistas a escribir ellos sus cuentos, historias. En el primero hubo una selección importantísima, Sorín, Aimar, bueno, yo qué sé, muchos. Y en el segundo, bueno, y además a escritores y a ilustradores. El escritor hace un prólogo de esa historia y un ilustrador ilustra la historia. En el segundo a mí me invitaron a hacer el prólogo de un cuento que hizo el Puma Gigliotti. El Puma Gigliotti es el 9 de Independiente, que hoy jugó la Copa Surugabank y salió campeón en Japón, por si no estabas enterado, sí, Pato, tiene el nombre de un y banco, la audiencia en general. Una copa que organizó un banco. Sí, pero para jugarla hay que ganar en el Maracaná antes, cosa que hizo Independiente con también el Puma Gigliotti en cancha. El Puma es un tipo maravilloso, además de un gran jugador, que tuvo un estigma muy grande jugando para Boca, una Copa Sudamericana contra River, en el Monumental, penal, apenas empieza el partido, penal para Boca, lo va a patear Gigliotti, se lo atajan. Y Boca queda eliminado de esa Copa. Imaginemos a Boca eliminado por River, o viceversa, es algo dramático para quien es hincha, ¿no? Lo marcó mucho a Gigliotti, tanto lo marcó que se fue de Boca y se fue a China. Y estaba en plenitud de su carrera, no es que se fue a los últimos minutos para tratar de, bueno, no sé, un contrato más, como pasa con muchos jugadores que se van a destinos raros.
Y la verdad es que fue tomado medio como una especie de exilio, ¿no? Es una cuestión medio modelo de cuando acá no te van bien las cosas, te tenés que ir, y si no te va bien como 9 de Boca, estás en problemas, porque probablemente haya cosas. Después de 9 de Boca viene el 9 de Independiente, pero nada más, digamos, ¿no? El Puma se fue y cuenta en su cuento 3 momentos. Uno en el entrenamiento, en el vestuario del equipo en China. Dice, es muy interesante. Además, la verdad es que lo escribió muy bien, ¿no? Digo, es bueno saber que estos chicos, hay muchos, muchos en el libro este escribieron un montón, muchos escriben muy bien, el Puma es uno de ellos. Narra una cosa muy desgarradora, que es estoy en el vestuario, en primera persona dice estoy en el vestuario, ya acabamos de entrenar, no sé, tengo que hablar con Buenos Aires, ahora hace no sé cuántas horas que no hablo con nadie. Estoy solo, no soporto más, me quiero volver. Uno podría imaginar, no, no sé, uno tiene la imagen de estos chicos siempre, ¿no? Triunfando, como en otras cosas, llenándose de Una mujer plata. hermosa al lado, Claro, autos caros. tal cual, ¿no? Como esta cosa medio despegada y el tipo estaba en el vestuario angustiado porque decía un día que no hablaba con nadie, 24 horas que no cruzaba una palabra, estaba solo. Y el segundo corte, llegué a Independiente, a Villadomínico, que es el lugar donde entré en Independiente. Me encontré con un grupo de chicos bárbaros, ojalá me vaya bien. Yo alguna vez fantaseé con jugar acá, la verdad que me da muchas ganas, me da mucha ilusión. Ojalá, bueno, cuenta ese momento de recuperación de un grupo, digamos, ¿no? Después, él entrando a un grupo, todavía. Es como cuando uno llega, no es muy distinto cuando un jugador de primera llega a un grupo nuevo, como cuando uno cambia de trabajo o como cuando de chico cambias de colegio, ¿no? Que de repente te miran medio raro, sí, alguno te abraza y te dice vení, que qué sé yo, pero bueno, hay que ganarse el lugar. Él no era ni siquiera el nuevo titular. Y encima venía de ese momento difícil, ¿no? Y el tercer momento del cuento del Puma dice, estoy en el Maracaná, acá vamos a salir campeones. Bueno, nada, es la demostración de que la insistencia y el no dar los brazos, no bajar los brazos o no darse por vencido, te puede sacar de un pozo que, digo, no es que él haya caído en un pozo depresivo, pero la situación era depresiva, ¿no? Y él cuenta esto de la alegría. Y yo hago el prólogo de ese cuento contando una cosa que hago un paralelo, porque cuando Gigliotti debuta en Independiente, el primer partido que juega es un partido por Copa Sudamericana, exactamente igual a la situación a la que jugó con Boca, penal para Independiente, lo patea Gigliotti y se lo atajan. Entonces todos nos miramos en la tribuna diciendo, Dios mío, otra vez este muchacho, digo, ¿no? Qué horror. No, de esto no se levanta nunca más. Después ganamos el partido por suerte, pero igual quedó. Y 6 meses después estábamos saliendo campeones de la Sudamericana con un gol de él en la ida y partidazo en la vuelta. Con lo cual, digo, también desde el hincha esta cosa de poder recuperar al jugador que en un momento te generó esa especie de bronca y después lo amás, ¿no? Matías Bauso tiene en el libro sobre el deporte en el cine que él dice que se ve ahí claramente que el gran campeón no es el tipo que gana, sino el tipo que vuelve de la derrota. Me parece, sí, sí, lo leí, claro, muy interesante. Hay que reponerse de semejantes derrotas, ¿no? Porque también a veces hay como una sensación de decir, a veces pasa, ¿no? Con algunos puede pasar, que son más descomprometidos y vos los ves que después a la noche, no sé, salieron o hicieron cualquier cosa y no les importó nada. Pero ese no es el gran campeón. El gran campeón es el que se quedó realmente dolido y de eso saca fuerzas para ir a la búsqueda del próximo triunfo. Sí, sí, claro, ese vale el doble. Siguiendo con la lista de recomendaciones, lo tenés a Fresco con Enfermo de Fútbol. ¿Está bueno? ¿Por qué? Daniel es un gran amigo, hizo otro libro que también recomiendo, que es la biografía del Kun Agüero. Fue la primera biografía de un futbolista que se hizo, y además con un Kun muy jovencito. De hecho, cuando se reeditó tuvo que poner un par de capítulos más porque el Kun sigue ganando cosas. Siempre me voy a Daniel, acordar del Kun Agüero cuando le ponen la amarilla y no puede jugar con Boca, y el tipo se largó a llorar sí, porque se claro. había perdido ese último partido. Claro, claro, claro. Sí, además el Kun debutó con 16 años, fue el jugador más joven que debutó en Argentina, y se fue enseguida y triunfó en todos lados donde fue, ¿no? A veces ser resistido es una cosa insólita, es uno de los grandes jugadores que tiene Argentina. Acaba de salir campeón del City con 2 goles de él, y es muy emocional el Kun, muy emocional. Daniel hace la biografía del Kun y en Enfermos de Fútbol es un libro de ficción donde cuenta la historia de un tipo que un día decide que va a dedicar su vida a mirar fútbol. Entonces se compra no sé cuántos televisores LEDs,
se los pone en una habitación y mira todo, absolutamente todo. Y esto, claro, cambia su mente, pero cambia todo su entorno, ¿no? La mujer, los hijos, el trabajo, deja todo. Es una ficción muy loca, muy divertida, muy humorística. A la vez también es un mensaje bastante social al respecto de cómo consumimos hoy y cómo nos podemos poner adictos, digamos, ¿no? Pero sí, es un enfermo y Daniel lo hace con maestría. Bueno, hablando de un enfermo de fútbol, Fontana Rosa era un enfermo de fútbol. Sí, Vos acá claro. tenés el área 18 y hace poco estuve en Rosario Ajá. y Fontana Rosa y Rosario Central son sinónimos. Sí, sí, sí. Fontana Rosa ya es sinónimo de Rosario en general también, ¿no? Digo, Bueno, hay un barrio que ahora hay un barrio claro, en un barrio Rosario que Fontana se llama Rosa. Barrio Sí. Fontana Rosa. Tan genial, fue tan genial el negro. Yo digo que si uno tiene dudas al respecto de empezar a leer, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer es ir a una librería y comprar un libro de Fontana Rosa. Porque es tan amigable y tan divertido, no sé, es como que te estuviesen contando una anécdota de esas lindas de asado todo el tiempo, pero magnética, que no podés dejar de escuchar, que lo más probable es que te den ganas de leer otro y otro, y después por ahí saltás a otro autor. Digo, cuando un chico sobre todo me dice, ¿por dónde empiezo Fontana Rosa? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Si te gusta el fútbol, mucho más. Pero no solo, ¿no? Porque tiene otras. Pero bueno, como esto tenía un poco que ver con recomendar libros que tuvieran que ver con el deporte y más, el Área 18 es algo así como la Biblia de todo esto. El Área 18 cuenta una historia que es maravillosa, maravillosa. Se trata de Hay un país en África que no tiene nada. No tiene nada, no tiene ningún recurso natural que valga la pena. Lo único que tiene es un gran equipo de fútbol, una selección. Entonces negocia con otros países que si le ganan al fútbol, así van consiguiendo, no sé, una salida al mar, que le compren, no sé, que le vendan más barato el arroz o esto o lo otro, ¿no? Y así se van, tienen un estadio que se llama el Mombasi Stadium, donde la única condición que ellos ponen es ser locales. O sea, vos tenés que ir a jugar al Mombasi Stadium. Con el empate ganás vos. Ellos solo te pueden, es solo con el o sea, empatar ya es ya es perder para el Mombasi Stadium. Y el negro cuenta una historia que es una corporación americana que contrata a un técnico alemán que recluta a una banda que ellos creen que cuando son reclutados, ellos creen que son reclutados porque son buenos jugadores. En realidad son todos una especie de desastres, pero que están yendo es toda una fachada para ir a jugar contra el equipo de africano, en una especie, en uno de estos intercambios posibles, porque lo único que quieren hacer es poner a uno de los jugadores, que en realidad es un espía, en el país para sacar una clave secreta que los tipos tenían, ¿no? El protagonista, el espía, se llama Bestseller. Y es el protagonista de un libro anterior de Negro Fontana Rosa que se llama así, Bestseller, y que es un espía israelí entrenado en la... Es un personaje, es increíble, es algo así como el de La fiesta inolvidable de Peter Sellers, pero en espía, ¿no? O sea, le sale todo mal, pero a la vez le sale todo bien porque es genial, un personaje increíble, inenarrable. Y cuenta todo el área 18 cuenta todo el proceso de entrenamiento de esta banda de zarrapados que van a ir a jugar este partido insólito, porque el partido lo tienen que jugar más allá de esta pretensión de espía de infiltrar a uno, y los entrena el alemán, que es Müller de apellido, es una especie de, claro, es como una especie de Hitler, digamos, ¿no? Los entrena, yo qué sé, como hace mucho calor, los encierra como si fuera en una habitación tipo esta, les pone aire acondicionado a 40 grados y cuando los hace correr durante una hora y cuando ya los tipos no pueden más, de repente por las tuberías de aire acondicionado salen mosquitos asesinos. Entonces los tipos van corriendo, se van pegando cachetazos en el medio, terminan todos colorados, cosas de ese estilo, o de repente tiran centros al área y en vez de que los defensores no son defensores, son jeeps, son autos. Entonces los tipos tienen que ir a chocar contra un auto y cabecear igual y hacer el gol. O sea, esto es una cosa tan surrealista, pero tan maravillosamente contada que es una novela que se lee en un ratito, pero no porque sea corta, además es corta,
pero es imposible de dejar, es maravillosa, llena de chistes, como es El Negro, que es una especie de historietista de la literatura, pero además de eso, de ganchos que no te... Porque es eso también, ¿no? Es un tipo que tenía en la prosa una cosa que era imposible dejarlo. Estabas todo el tiempo diciendo, bueno, después, y no puedo, tengo que leer un poquito más porque quiero saber qué le pasó en este tipo inmediatamente, no puedo dejarlo. Y Fontana Rosa tiene el gran homenaje al gol de Maradona a los ingleses. Está en uno de los cuentos de Fontana Rosa, cuando dos amigos están contando historias y uno termina diciéndole, dale, me vas a decir ahora que Maradona se pasó a 7 ingleses, Claro, ¿no? claro. Sí, es impresionante. Bueno, él inventó muchas cosas, ¿no? Él decía que él más que hincha de Central era anti-hincha de Newell's. Entonces había inventado la OCAL, la Organización Canalla Antilepra, porque la lepra le dicen a los de Newell's. Digo, todo ese mundo de Fontana Rosa y de su mundo literario y futbolístico fue bastante... A mí también me gustó ponerlo porque yo sé que ya a esta altura esto ya es aceptado, pero durante muchos años El Negro fue visto como un escritor menor, porque bueno, escribía de fútbol, escribía... Elvio Gandolfo, perdón la Sí. interrupción, pero Elvio Gandolfo en 2008, 2009, en el prólogo a los cuentos reunidos de Fogwill, él dijo, los mejores escritores argentinos vivos son Fogwill, me imagino que habrá mencionado ponerle a Piglia y a Fontana Rosa. Sí, claro. Pero tardó, ¿viste?, en llegar eso. Fontana Rosa vendía mucho porque escribió una literatura que parecía sencilla, de hecho lo es, por supuesto, pero era muy despreciado por la academia, digamos, por los que se creen dueños de poner el canon de quién escribe bien y quién mal, ¿no? O quién puede estar en el lugar de los grandes escritores. Sobre todo por lo costumbrista y lo popular de su pluma. Cuando cerró el Congreso de la Lengua, ¿no? Con ese famoso discurso que además como usaba muchas malas palabras, y el presidente del Congreso de la Lengua se llamaba, creo, García de la Concha, ¿no? García de la Era. Concha. Él le decía señor García de la Vulva, y hace todo un discurso sobre las malas palabras, digamos, ¿no? Y el valor de las malas palabras en el castellano. Y ahí, bueno, me parece que ahí empezamos como a cerrar el capítulo de reconocer en El Negro a uno de los grandes escritores argentinos. Para mí, coincido, con uno de los mejores, sin duda. De toda la lista de libros que tenés, el único que te discuto es el del mexicano Juan Villoro, que es un gran ¿Qué escritor. tenés contra los mexicanos? Pero, ¿qué saben los mexicanos de fútbol? No, los mexicanos no sé qué saben de fútbol. Los mexicanos es un colectivo muy grande. El fútbol mexicano creció mucho, pero es verdad que no es ni de los mejores, ni de los mejor jugados. Creció mucho también porque se llevaron muchos técnicos argentinos, se puso muy de moda. De hecho, muchos técnicos argentinos fueron a México, volvieron relativamente, te voy a decir, un poco mejorados en algunos casos, sobre todo en el aspecto ofensivo. Yo te diría que hay uno solo que no, que volvió a la Argentina y le Ajá. fue muy mal en los vestidores, como le decía, Ajá. y perdió un campeonato el último día, cuando iba ganando 1-0 Claro, y Estudiantes iba ahora perdiendo. entiendo, te quedó en la memoria la Volpe. Pero bueno, cosas que pasan. No, pero hay, de verdad que hay, ¿no? Almeida, Almirón, Coca. Pero Juan Villoro escribe un libro que se llama Dios es fútbol, ¿no? Dios es redondo. Dios es redondo. Es un libro de cuentos. Y Villoro es un gran escritor mexicano, que como otros escritores que escriben no de fútbol, han pasado por el fútbol y han tomado el fútbol como uno de sus materias para escribir. Ese libro, entre otras cosas, narra el gol de Maradona, por ejemplo, en ese libro, desde la mirada de los mexicanos viendo ese mundial, ¿no? Es muy interesante, vale mucho la pena y es una pluma. Juan es una gran pluma, me parece que está puesto porque corresponde. Tiene un libro con Caparrós también. Claro, fútbol, claro. En la lista, supongo que saldrá ahora, está Hornby, Sí. que es casi la forma de salir del fútbol. Claro. Fiebre en las gradas. Hornby es un escritor inglés, también un escritor con mucha obra, donde en un libro, por lo menos que yo sepa, en un libro toca el fútbol, que es Fiebre en las gradas. Y es la historia de un chico que entiendo que es él, además creo que lo dice, siendo hincha del Arsenal de Inglaterra, en la época en la que el Arsenal no ganaba nada.
le pasaba un poco lo que decíamos antes de Racing, ¿no? Era como el estigma que tenían de, bueno, sos del Arsenal, qué bajón, digamos, ¿no? No, vos nunca ganas nada. Entonces es un poco esta épica del nene aprendiendo a ser hincha, además en una Inglaterra mucho más dura, rústica, de la que podemos llegar a ver hoy, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra de los años últimos 60, primeros 70, pre-hooligans, pero más o menos, y con una depresión económica muy fuerte, con lo cual lo que uno podría pensar ahora de los grandes estadios, las grandes transmisiones, todo eso no existía. Era el domingo ir a ver al Arsenal y que por favor ganara porque lo más probable era que lo golearan, digamos, ¿no? Mientras Inglaterra pasaba un momento feo. En esa niñez está ambientada la historia de Fiebre en las gradas de Hormy. Es muy, muy interesante y bueno, y es uno de los grandes escritores ingleses de este siglo, ¿no? Bueno, del siglo pasado en realidad. Siempre es interesante escuchar a un escritor hablar de sus lecturas, porque no solamente te muestra cuánto hay que leer para escribir, sino también te permite dar esa idea de qué forma construye sus libros, cómo se lo puede leer. Y yo creo que la forma en la que fuiste enhebrando los libros, como que ibas sacando de cada uno, habla un poco de Aspirinas y Caramelos, habla un poco de Largavistas. Y de la lista que teníamos, de esos 10 libros que teníamos, hay un infiltrado que no es de deportes, que no tiene nada que ver con el deporte. No sé si está el cuento del boxeo, pero es Bestiario de Cortázar. Claro. Creo que ahí no está el cuento del boxeo. No, me parece que no. No me acuerdo, es la noche no me acuerdo, de Pajarito. Claro. Lo que pasa que Cortázar tiene una está dentro de una corriente urbana, ¿no? Digamos, no son cuentos camperos, no son cuentos fantásticos, aunque algunos cuentos sí lo son. En todo caso, es el fantástico urbano el que nos permitimos. Samantha Schweblin le escuchaba el otro día que decía que en Argentina nosotros tenemos, o en todo caso, en el eje Uruguay, Montevideo, si querés, Buenos Aires, Santiago de Chile, tenemos el eje de el cuento fantástico urbano, digamos, ¿no? No aparecen dragones, voladores, qué sé yo, sino que aparece por ahí una casa con ruidos, ¿no? Casa tomada, digamos, por decir algo. Si querés un poco más psicológico, más interno, más urbano, más de departamento, llamarlo como quieras. Cortázar fue uno de los grandes cuentistas argentinos y expresa esa corriente. Bestiario está en la lista por una razón bastante parecida a la que está Fontana Rosa. También creo que si uno dice, bueno, ¿y con qué sigo? Y Cortázar es una gran idea para seguir. Porque uno podría tener la sospecha de que Cortázar entra dentro del colectivo de los escritores difíciles, pero no. Sobre todo en los cuentos, y en Bestiario en particular, que es un devenir de cuentos de fácil acceso, y que abren la cabeza a una realidad no tan real, y a la vez a una pintura de ciudad urbana. Digo, me parece que es como que respira todo el tiempo una cultura relativamente parecida a la que podría tener Hormy en Fiebre en las gradas, el negro Fontana Rosa en Rosario, Eduardo en su Castelar natal, por Sacheri. Digo, es como esa cosa urbana que rodea todo, y Cortázar dándole con su mirada tan particular pequeñas dosis de salvajismo, que permiten muchas veces en una primera lectura abrirse a decir, mira, esto no me lo esperaba y me sorprendió, pero a la vez de un modo muy accesible, ¿no? Cortázar ha tenido también una literatura muy accesible. Luciano, muchas gracias por haber venido. Creo que hablar siempre de libros es interesante. A mí me encanta este trabajo por eso, porque uno habla con un autor de sus libros preferidos, de sus intereses. Gracias por haber venido en un día tan difícil de clima y tan histórico, cuando sabemos que la convocatoria fue menor porque hay mucha gente hoy en la plaza acompañando el debate de los senadores. Hace muy bien en estar ahí, no acá, pero esto lo pueden ver después por streaming, pero claro, es histórico. Si no es ley hoy, será en algún momento, pero ojalá que las mujeres puedan tener derecho a decidir sobre su cuerpo, y que cualquier operación que se le haga a un cuerpo humano sea en el marco de la legalidad. Es para mí básico. Basta de medioevo, por favor, seamos modernos, que seamos legales, ¿no? Con eso alcanza. Y muchísimas gracias por la invitación, la pasé fenómeno y fue un placer para mí. Gracias por estar.